estas enseñanzas, hermanos, nos van a servir para cuando nosotros llevemos el mensaje a otras personas, a los no creyentes, para que les sepamos o les enseñemos cómo comenzar la vida cristiana, hermano, cómo se comienza. Y veíamos varias doctrinas que son las primeras doctrinas con las que toda vida cristiana debe de comenzar, hermanos. Y decíamos que las primeras 4 doctrinas con las cuales todo creyente, todo cristiano, todo aquel que quiera entrar al cielo debe de comenzar. Decíamos que la primera doctrina es el arrepentimiento, y esa es la que vamos a mirar hoy. No sé si mi hermano puede pasar la imagen hacia adelante donde está actualizado el arrepentimiento. Decíamos que la vida cristiana comienza, pásenle un poquito, a la que sigue, hermano, atrás, comienza con el arrepentimiento. Después, Hebreos 6:1 dice que se requiere la doctrina de la fe en Dios o creer en Cristo. Hablábamos del bautismo en agua y ser bautizados, gracias mi hermano, ser bautizados en el Espíritu Santo, hermanos. Toda vida cristiana debe de comenzar con estos 4 pasos, con estas 4 doctrinas, con que la persona se arrepienta, crea en el Señor Jesucristo, se bautice en agua y sea bautizado en el Espíritu o reciba el Espíritu Santo, hermano. Si alguien al comienzo de su vida cristiana no atraviesa por este procedimiento o proceso, va a tener muchas dificultades en su vida como creyente, hermanos. Amén. Entonces, Hechos 17:30, hermano, ¿estamos ahí? En Hechos 17:30, búsquelo por favor. Este es el texto que vamos a tomar como base. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, hermanos. Cuando usted esté ahí, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo comenzar la vida cristiana? Y hoy les voy a hablar que la vida cristiana comienza con el arrepentimiento, hermanos. Esa es la primera doctrina que usted le debe de hablar al no creyente, al inconverso. La doctrina del arrepentimiento. Leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Y las leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que Dios le manda, hermano? A todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que Dios manda? Que se arrepientan, hermano. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Nuestra alma se deleita cuando te canta esas alabanzas, Señor, que exaltan tu nombre y que anuncian tus proezas y las maravillas que tú has hecho a favor nuestro. Pero ahora venimos, Señor, a aprender del mensaje de tu palabra, Señor. Cómo debemos comenzar la vida cristiana. Y de acuerdo al versículo que leímos, Padre, la vida cristiana comienza con el arrepentimiento, Señor. Ayúdanos al escuchar este mensaje, los que lo vamos a escuchar el día de hoy, examinar nuestras vidas, Señor, ver si verdaderamente nos hemos arrepentido, Señor. Y que asimismo lo que aprendamos hoy, cuando hablemos con los no creyentes, los que no se han convertido a ti, que entendamos que esta es la primera doctrina, Señor, que les debemos de hablar, la doctrina del arrepentimiento, el llamado que tú haces, Dios, a los hombres a arrepentirse, Señor. Padre, toma el control de mi vida y de la vida de los que estamos aquí, Señor, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, usted que está de pie, por favor. Entonces, le voy a invitar, hermano, a que esté muy atento. Hace 8 días yo les decía que cuando un bebé nace físicamente, al nacer,
hay varios procedimientos, hay varios pasos que hacen los enfermeros o las enfermeras que están ahí. Decíamos que, por ejemplo, cuando el bebé nace físicamente, todos sabemos de la clásica palmadita o nalgadita que le dan a los bebés al nacer, ¿verdad? Entonces el bebé empieza a llorar y se dan cuenta que ese bebé está vivo, está respirando. Decíamos que otro paso o procedimiento cuando físicamente nace un bebé es que le cortan el cordón umbilical que lo tenía unido a la madre, ¿verdad? Lo cortan y le hacen un nudito ahí. Otro paso, decíamos, hermano, es que después llevan al bebé al lavabo de manos o al zinc y lo lavan, le lavan todo su cuerpecito, hermano, ¿verdad? Porque ya ve que pues sale un poquito con todo lo que traía cuando estaba dentro del vientre de la madre. Todos lo lavan, hermano, ¿verdad? Entonces son varios pasos que le hacen a un bebé al nacer, que son importantes. Entonces yo les decía que estas doctrinas que vamos a mirar, comenzando hoy con la del arrepentimiento, son las primeras doctrinas o son los primeros pasos que el no creyente debe de dar si quiere ir al cielo, si quiere, hermano, convertirse o iniciar su vida cristiana. Y hoy vamos a hablar del arrepentimiento, que cuando yo meditaba en lo que es el arrepentimiento viene siendo, hermano, como cuando le cortan el cordón umbilical al bebé. Te explico por qué. Mientras el bebé está en el vientre de la madre, él tiene un tipo de existencia, hermano. O sea, el bebé está, por medio del cordón umbilical, está unido a la madre. De manera que, un ejemplo, cuando la madre come, el bebé también come, ¿verdad? Si a la mamá le pasa algo, un accidente, o se enferma físicamente, o se golpea, o se cae, hermano, esa caída a la madre le afecta al bebé que está dentro. Pero una vez que le cortan que sale el bebé y le cortan el cordón umbilical, hermano, lo que se está haciendo ahí se está terminando una existencia pasada y comenzando una nueva, hermano. ¿Por qué? Porque ahora ya el bebé va a tener que comenzar a comer por él mismo, ¿cierto o no, hermanos? Ahora ya comienza una nueva vida el bebé, diferente a la que estaba, hermano. Ahora ya un ejemplo, si la madre se cae, pero si ya el bebé está afuera y aparte, ya no necesariamente le afecta al bebé, porque él ya ha comenzado una nueva vida. Bueno, el arrepentimiento, eso es lo que es, hermano. El comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Amén. El comienzo de una vida ya ahora en obediencia a la palabra de Dios, hermano. Es dejar la vida pasada atrás y comenzar de nuevo una vida conforme a Dios nos manda, hermanos. Amén. Entonces, vemos que cuando Pablo llega a Atenas, aquí en Hechos 17, Pablo llega a Atenas, donde estaban los filósofos, donde estaban los intelectuales, aquellos hombres griegos que se caracterizaban por ser supuestamente o humanamente muy sabios, hermano. Y Pablo llega ahí a Atenas y le dan la oportunidad de predicar. Y algo que me llama la atención es que el mensaje de Pablo y de Pedro en el libro de los Hechos es muy diferente al mensaje de los predicadores de hoy en día. Cuando usted lee el libro de los Hechos, lo que Pedro predicaba y lo que Pablo predicaba, usted no mira en sus prédicas de ellos de decir, sonríe que Cristo te ama. Ese no era su mensaje de ellos. Vemos que Pablo está hablando a los incrédulos atenienses y les dice, miren, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Cuando ustedes estaban en ignorancia, dice Pablo. Pero Pablo les dice, ahora, ya después que vino Cristo, Pablo les dice, ahora Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, hermano. Entonces, pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Mire, un llamado al arrepentimiento. Y es el pasaje que leímos, Hechos 17:30. Ahora, ¿para quién es este llamado al arrepentimiento? ¿Para quién es el llamado, hermano? Para todos los hombres. Esto incluye, hermano, hombres y mujeres. Dios hace un llamado al arrepentimiento tanto a hombres como a mujeres, hermano.
Dios hace un llamado al arrepentimiento tanto al joven como al anciano, hermano. En otras palabras, no importa si la persona tiene 12, 13, 15, 17 años, Dios llama a ese joven a que se arrepienta, hermano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque a veces podemos llegar a pensar que si la persona está muy joven, pues no necesitamos hablarle del evangelio porque es muy joven. No, el llamado al arrepentimiento es para los jóvenes. El llamado al arrepentimiento es aún para los ancianos, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces podemos ver a una persona ya de 80 años, pues ya casi muriéndose, y decir, ay, este ya para qué le voy a predicar, ni a la iglesia va a ir ya. Este ya no lo va a poner ni a predicar, ni en la alabanza, pues ya está ancianito. Pero no, a esa persona anciana también Dios le hace un llamado al arrepentimiento, hermano. Entonces no importa la edad de esa persona, si ya tiene 80, 90, 100 años, hay que decirle que Dios lo llama a arrepentirse. Miren, en estos días, bueno, no está nuestro hermano Francisco, pero uno de sus abuelitos ha estado agonizando, hermano, postrado en una cama, y el hermano me dijo, hermano, por favor, llame a mi familia allá en Oaxaca, llámele por videollamada, porque quiero que le hable del evangelio a mi abuelito que está a punto de morirse, hermano, ¿verdad? Y hice una llamada, una videollamada, y comencé a hablar con su tía, que era la que estaba allá a cargo, y ya le expliqué, le dije quién era, por qué estaba llamando, y le dije, quiero que por favor me dé unos minutos para hablarle del evangelio de salvación a su papá. Y me dijo, está bien. Y me lo puso en la cámara, hermano, al anciano, ya está anciano y estaba moribundo, incluso no podía hablar, pero la tía me dijo, la tía del hermano Francisco me dijo, sí lo puede escuchar. No le va a responder, pero sí puede escuchar todo lo que usted le dice. Y comencé a predicarle, hermano. Y comencé a decirle que Dios llama al hombre a que se arrepienta. Y le dije que era necesario para entrar al cielo pedir perdón a Dios por los pecados. No confiar en las obras de uno, no confiar en la religión. Le dije, la religión no lo va a salvar. Le dije, si usted ahí en su espíritu, en este momento, le pide perdón a Dios por sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús y dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados y que se levantó de los muertos, le dije, si lo cree de corazón y le pide perdón por sus pecados, le dije, Dios ha prometido perdonarlo y darle promesas de resurrección y de vida eterna. Amén. Y le dije, yo voy a orar por usted y quiero que usted en su espíritu ahí, aunque no se oiga con cosas, pero quiero que en su espíritu le pida perdón a Dios y se arrepienta de sus pecados y que crea en Jesús. Y oramos por él, y él con su voz audible no dijo nada, pero yo estoy seguro que si lo hizo de todo su corazón, y si lo en verdad lo hizo, aunque lo haya hecho en su espíritu, yo sé que Dios escucha esa oración, hermanos. Entonces lo que le quiero decir es que el llamado al arrepentimiento es a todos los hombres, a hombres y a mujeres, es para jóvenes, es para ancianos. El llamado al arrepentimiento es para ricos, es para pobres, hermano. El llamado al arrepentimiento es para los multimillonarios, hermano. No importa cuán bien ellos vivan económicamente, Dios llama a los multimillonarios a que se arrepientan, hermano. No importa la casa en la que vivan, el carro que manejen, la ropa de marca que vistan, Dios llama a los ricos a que se arrepientan, hermano. De manera que si usted llegara a conocer a una persona con mucho dinero, sépalo que Dios lo llama a esa persona a arrepentirse, hermano. Pero también el llamado al arrepentimiento es para los pobres. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho de que usted mire a alguien hasta sin zapatos, con la ropa parchada, rota, desgarrada, uno puede llegar a sentir como cierta lástima y decir, pobrecito, mira cómo lo ha tratado la vida. Y uno puede llegar a pensar que solo por ser pobre Dios no le va a demandar nada. No, aún también al pobre Dios le hace un llamado al arrepentimiento, hermano. Entonces, tanto para ricos como para pobres, el llamado al arrepentimiento, hermano, es para los académicos y para los iletrados. O sea, es para los que tienen estudios, es para los que tienen diplomas, es para los que enseñan en las universidades, hermano.
Aún los que tienen, hermano, diplomas de ser personas muy intelectuales, a esas personas Dios las llama al arrepentimiento también. Pero también Dios llama al arrepentimiento al iletrado. ¿Quién es el iletrado? Aquel que no tiene estudios, aquel que nunca fue a la escuela. Es más, hermano, mire, Dios llama al arrepentimiento aún al que no puede ni leer ni escribir. A veces uno dice, no, pues ¿para qué lo voy a evangelizar? Dice que ni leer puede. Cuando le diga que vaya a leer el libro de Proverbios, ¿qué lo va a poder leer? No sabe leer. Y uno dice, no, pues ¿para qué? Es pérdida de tiempo. No, aún el que no tiene estudios, hermano, Dios lo llama al arrepentimiento, hermano. Y aún Dios a ellos les ha dado entendimiento para que, aunque no puedan ellos leer, pero que usted y yo les expliquemos, ellos entiendan la palabra del Señor, hermano. Pero también Dios llama al arrepentimiento tanto a religiosos como a no religiosos. ¿Por qué le digo que tanto a religiosos? Porque hay gente que le va a decir, yo ya tengo mi religión. Y cuando me dicen así, yo le digo, sí, pero ya se arrepintió. Le digo, porque son dos cosas distintas. Decir que tengo mi religión es una cosa, haberme arrepentido es otra muy diferente, hermanos. Entonces, al religioso, al que dice tener religión o practicar una religión, Dios lo llama al arrepentimiento. Aquel que dice, yo no creo en las religiones, también Dios lo llama al arrepentimiento. ¿Por qué le hago toda esta mención, hermano? Porque usted y yo cuando prediquemos vamos a encontrar personas de todo tipo. Y usted debe de saber que no importa, rico, pobre, joven o anciano, religioso o no religioso, el mensaje es el mismo. Dios los llama al arrepentimiento, hermano. Póngaselo en su mente, el mensaje es el mismo para todos, hermano. Ahora, es para todos y es para las personas, no importa dónde vivan, si viven en un pueblo, si viven en un rancho, si viven en la selva, si viven en la montaña, si viven en la ciudad, si viven en los suburbios allá de Hollywood, en California, donde están los meros ricos, no importa dónde viva la persona, Dios los llama a todos al arrepentimiento, hermano. Ahora, mire bien, primero le voy a hablar lo que no es arrepentimiento. Porque usted ha mirado las personas que a veces cuando hacen una mala acción lloran, ¿sí o no? Chillan. Ay, dice. Por ejemplo, una de mis hermanas me decía que su pareja la golpea y trapeaba el piso con ella y la sacaba de las puras greñas, ¿verdad? La sacaba de las puras greñas de la casa. Bueno, yo dije, Señor, gracias porque me tienes acá, o nos tienes acá, mira mi hermano más. Pero bueno, decía mi hermana, no, pues es que me saca de las puras greñas, me saca calva de la casa. Y yo le decía a mi hermana, ¿y por qué no lo dejas? Pues que cuando le digo que lo voy a dejar, se pone a chillar. Se pone a chille, llore y llore, ay, no me dejes, ya, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y le digo, ¿y tú qué haces? Pues lo perdono, porque es que él chilla y me dice que ya no lo volverá a hacer. ¿Y qué pasa? No, pues que a los 2 o 3 días lo mismo. Entonces, mire bien, hermano, te voy a hablar primero lo que no es arrepentimiento y luego te voy a explicar lo que es el verdadero arrepentimiento. Mire bien, cuando obramos mal, hermano, hay un dolor o hay una tristeza que experimentamos, hermano, pero que no es arrepentimiento. Lo voy a ir repitiendo, mire, cuando actuamos mal, obramos mal, hay un dolor, hay una tristeza que sentimos, pero que a veces no es arrepentimiento. El dolor que sentimos o la tristeza que sentimos es porque por causa de esa mala acción nos vemos dañados a nosotros mismos, hermano. Y la persona se siente triste y la persona se duele porque por su mala acción le pasó afectando a él mismo o a ella misma y se pone triste. Te voy a dar unos ejemplos para que me entienda. Por ejemplo, un violador, vamos a poner un hombre viola a una mujer, a una joven, y lo agarran, y lo condenan a 10, 20, 30 años de cárcel. Probablemente usted lo mira triste, y la persona se puede llegar a confundir y a pensar que está triste o que está arrepentido de lo que hizo, pero probablemente su tristeza no sea un verdadero arrepentimiento. Probablemente está triste, hermanos, por el daño que se causó a sí mismo por la acción que él hizo, hermano. O sea, está triste porque dice, híjole, me agarraron y me va a tocar estar 20 años encerrado
por esto que hizo, hermano. Entonces, puede estar triste, pero no es arrepentimiento. Como por ejemplo, sea un hombre o una mujer, cuando lo agarran en adulterio, cuando descubren la infidelidad del hombre o de la mujer, a veces el hombre que es descubierto o la mujer que es descubierta, aparentemente siente dolor o tristeza por lo que hizo, pero a veces el dolor o la tristeza que siente no es verdadero arrepentimiento. Se siente triste y siente dolor porque su testimonio se ha venido para el suelo, y esa es la tristeza que siente. En realidad no está arrepentido con Dios. En realidad su dolor es de decir: híjole, yo tenía una buena reputación y ahora que me cacharon, mi reputación se fue para el suelo. Entonces eso no es arrepentimiento. Esa tristeza y ese sentimiento de dolor no es el arrepentimiento de la Biblia. Pero te pongo otro ejemplo, hermano. Hay veces que por nuestras malas acciones sentimos dolor o tristeza, hermano, pero el dolor o la tristeza que sentimos es porque con nuestras malas acciones le causamos un daño a gente inocente, hermano. Y eso nos hace sentir remordimiento. El remordimiento es cuando por una mala acción mía yo dañé a un inocente, hermano, y la persona se siente triste. Te pongo un ejemplo. Este ejemplo es verídico. Este caso sí pasó. Un hombre que tenía a su esposa, y este hombre vivía la vida alegre. O sea, este hombre, hermano, se metía con cuanta mujer se le pusiera enfrente, hermano, y no tenía cuidado de ningún tipo, hermano. Entonces, entre su despilfarro, entre su desenfreno, este hombre contrajo una enfermedad de transmisión sexual fuerte, mortal, grave. Él la contrajo por el tipo de vida que él estaba teniendo afuera con otras mujeres. Pero como tenía su esposa, obviamente él llegaba a su casa y como si nada había pasado, pues tenía intimidad con su esposa. Y, hermano, en una de esas, la esposa de este hombre quedó embarazada, quedó esperando una bebé, una niñita, hermano. Cuando nació la niña nació y ya traía el virus, traía la enfermedad sin que los papás lo supieran. Cuando fue creciendo la niñita, se fue poniendo mal, enferma. Cuando la llevaron al médico, entonces le diagnosticaron, hermano, esta enfermedad de transmisión sexual mortal que iba a acabar con la vida de la niña. Y entonces se dieron cuenta que el hombre estaba viviendo una vida desenfrenada. Y el testimonio dice que este hombre lo consumía un gran dolor y una tristeza. ¿Por qué? Porque el remordimiento lo estaba consumiendo. O sea, estaba triste porque por sus malas acciones, hermano, le causó un daño a un inocente. Entonces hay personas que a veces cuando actúan mal se sienten tristes por el daño que le causan a un inocente. Eso fue lo que sintió Judas. Usted se recuerda que cuando Judas traicionó al maestro, usted se recuerda, si ha leído la Biblia, dice que fue a regresar el dinero, ¿cierto o no? ¿Y qué le dijo a los sacerdotes? Aquí está su dinero, tengan, yo he traicionado sangre inocente. ¿Verdad que sí? Entonces él sintió tristeza, remordimiento, pero no era verdadero arrepentimiento. Ahora te voy a hablar lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando por mi mala acción yo siento tristeza o dolor, pero porque entiendo que mis malas acciones a quien han dañado es a Dios. Ese es verdadero arrepentimiento, hermano. Cuando entiendo que porque mis malas acciones al primerito que dañé fue a Dios, el creador de los cielos, hermano. Ese es verdadero arrepentimiento. Traer a Dios en la escena, hermano. Si usted se recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando dice que él estaba pecando, usted se recuerda que él en un punto de su vida dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado ¿contra quién? Pero ¿contra quién más primero? Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Se da cuenta que el hijo pródigo entiende que el primero que ofendió fue a Dios, hermano, y después a su papá aquí en la tierra. Entonces, el verdadero arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que nuestra mala manera de vivir, que nuestras malas acciones, al primero que han ofendido, al primero que han dañado, al primero que han lastimado, es al Dios creador, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Usted se puede sentir mal por lo que usted se ha hecho a usted mismo o a otras personas, pero si usted no incluye a Dios, no es verdadero arrepentimiento. Mire, pase la siguiente imagen, hermano.
Mire, el verdadero arrepentimiento es entender que con mis acciones es la ley de Dios que he quebrantado, es su amor que he despreciado, es su ira la que he provocado, es su juicio el que merezco, y que por lo tanto es su misericordia lo que necesito, hermano. Este es verdadero arrepentimiento. Cuando la persona analiza sus acciones y dice: mis acciones me llevan a entender que es la ley de Dios la que yo quebranté. Mis acciones, o con mis acciones es el amor de Dios el que he despreciado. Con mis acciones yo he provocado la ira de Dios. Con mis acciones me hacen entender que merezco el juicio de Dios, y que por lo tanto, por causa de mis malas acciones, es la misericordia de Dios que yo necesito, hermano. Cuando alguien entiende todo esto, es cuando se empieza a producir el verdadero arrepentimiento, hermano. Porque analízalo. Cuando la persona vive en desobediencia, esto es lo que ha hecho: ha quebrantado la ley de Dios, ha despreciado el amor de Dios, ha provocado la ira de Dios, merece el juicio de Dios, y por lo tanto necesita la misericordia de Dios, hermano. Ahora, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Mire bien, las tres dimensiones del verdadero arrepentimiento. Vamos a mirar tres dimensiones que abarcan el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no es decir: por mi culpa y por mi grande culpa, darse 5 golpes en el pecho y seguir viviendo igual. Mire, las tres dimensiones del verdadero arrepentimiento. Por favor, aprenda estas cosas, porque estas cosas usted se las tiene que enseñar a alguien. Porque a usted y a mí Jesús nos ha mandado a hablarle a otros de Cristo, hermano. Una sola persona no puede, hermano, llegar a hablarle a todas las personas de Cristo. Mire, usted tiene familiares a los cuales yo no conozco, que es más fácil que usted les hable del Señor. Entonces, es necesario que usted mismo aprenda. Mire, el arrepentimiento abarca estas tres dimensiones, hermano. Número 1, arrepentimiento en pensamiento. Y cuando hablo de arrepentimiento en pensamiento, estoy hablando de la convicción del pecado. O sea, cuando la persona reconoce y se convence que es pecador. Pero el verdadero arrepentimiento también abarca el arrepentimiento en palabras. Y esto tiene que ver con la confesión del pecado. Y número 3, hermano, otra dimensión que abarca el verdadero arrepentimiento es que el arrepentimiento verdadero es arrepentimiento en obras, o sea, la corrección del pecado. Entonces, mire, cuando usted va a llevar a alguien a Cristo y le va a hablar de la doctrina del arrepentimiento, usted tiene que guiar a la persona hablándole del Evangelio, de manera que la persona se convenza de su pecado, confiese sus pecados y corrija sus pecados, hermano. Entonces recuérdese esto: arrepentimiento en pensamiento, en palabras y en obras, hermano. Y vamos a mirarlo como la Biblia así lo enseña. El arrepentimiento comienza en la mente, después con la confesión de esos pecados y después la corrección de los pecados. O sea, cambiar de vida, hermano. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Mire bien. Arrepentimiento en el pensamiento, la convicción del pecado. El arrepentimiento comienza aquí, en la mente, en los pensamientos. ¿Por qué? Porque la misma palabra arrepentimiento, cuando usted la busca en el diccionario, hermano, la palabra arrepentimiento la traduce así, mire: un cambio de mentalidad, pensar de nuevo, pensar diferente. El arrepentimiento, hermano, comienza cuando una persona piensa de nuevo acerca de estas tres cosas. El arrepentimiento comienza cuando una persona piensa de nuevo acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca del pecado, hermano. Ahí comienza un verdadero arrepentimiento, hermano. Cuando hay que llevar a la persona a que piense de nuevo. Mire, comenzamos. La persona tiene que pensar de nuevo acerca de Dios. ¿Por qué?
Porque las personas tienen ideas equivocadas acerca de Dios. Mire, de todas las veces que hemos salido a evangelizar, me he encontrado a muchas personas que dicen, me voy a ir al cielo. Y yo les digo, ¿por qué cree que usted se va a ir al cielo? Y las personas dicen, porque Dios es un Dios bueno. Y porque Él es bueno, me va a llevar al cielo. Ahora, es verdad que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia también nos dice que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios justo. Que Dios es un Dios que castiga el pecado, hermanos. La Biblia dice que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Entonces, arrepentimiento es pensar de nuevo. ¿Saben por qué las personas no ven la necesidad de arrepentirse? Porque los que predicamos les hemos dicho a las personas que Dios es únicamente amor, hermanos. Entonces ellos dicen, si Dios es amor, Dios me tiene que salvar porque Dios me ama. Entonces las personas no miran la necesidad de cambiar, de arrepentirse, de dejar la mala vida, de dejar el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque les hemos presentado solamente un lado de Dios. Ahora, en estos días cuando voy rumbo al trabajo, una iglesia americana o de habla inglés, muy grande, hermano, que tiene hasta su pantalla, esas pantallas que van cambiando las letras y le anuncian los servicios. Miro que están transmitiendo una serie acerca del carácter de Dios. Y ahí en la pantalla aparece la serie que están mirando acerca del carácter de Dios o los atributos de Dios. Y aparece así en la pantalla unos globitos y dice Dios y habla acerca de la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios. Y yo digo, qué curioso que no ponen la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué no ponen eso, hermano? Porque eso no atrae a la gente. Entonces, si yo miro un letrero donde veo que me van a hablar del amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios, yo quiero ir ahí, la gente dice. Entonces, la persona tiene que arrepentirse, o sea, tiene que pensar de nuevo acerca de Dios. Tiene que entender que el Dios de la Biblia es santo, hermanos. Amén, aleluya. Que el Dios de la Biblia es justo, hermanos. Amén, aleluya. Que el Dios de la Biblia no va a tolerar el pecado de las personas, mis amados hermanos. Ahora, pero otros están peor. Otros creen de solamente un Dios de amor, de misericordia. Otros están peor. Otros creen incluso que el malo de la película o el malo en este asunto no son ellos, sino es Dios. Una señora hablaba con mi madre me comentaba esto y dice que la señora le dijo, fíjese doña Beatriz, que yo ya perdoné a Dios, hágame usted el favor. Yo ya perdoné a Dios, le dijo la señora a mi mamá. Yo le dije, sí, mamá, ¿cómo que? ¿Y por qué o qué? Sí, dice la señora, es que la señora me dijo que le enseñaron que yo tenía que perdonar a Dios porque yo tenía mucho rencor contra Dios, yo tenía mucho resentimiento contra Dios porque mi mamá se murió y yo estaba enojada con Dios porque por la culpa de Dios mi mamá se murió. Entonces me enseñaron ahí en el catecismo que perdonar a Dios. Yo digo, este es el colmo. Porque yo no me imagino a Dios diciéndonos, por favorcito, me perdonan. Ustedes son tan buenos y yo soy tan malvado que necesito que ustedes los humanos me perdonen. Yo no me imagino a Dios así, hermano. Porque nosotros no tenemos que perdonarle nada a Dios. Porque Dios no practica la maldad. Porque Dios es justo en todo lo que hace. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios es santo en todo lo que hace, hermanos. Señor, amén. En Él no hay maldad. En Él no hay injusticia. Entonces el arrepentimiento comienza cuando la persona piensa de nuevo acerca de Dios y entiende y dice, yo tenía una idea equivocada de Dios, pero ahora entiendo que ese Dios es un Dios santo y un Dios justo. Pero el arrepentimiento comienza cuando la persona piensa de nuevo acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos ideas equivocadas acerca de nosotros mismos.
¿Con cuántas personas no he hablado yo a la hora de evangelizar? Y les digo, ¿para dónde se va a ir usted? ¿Para el cielo o para el infierno? Para el cielo, me dicen. Y yo les digo, ¿por qué se va a ir para el cielo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque soy bueno. Porque soy buena. A veces nosotros mismos decimos, yo soy buena persona. No, fulanito, ese es buena persona, dicen, ¿sí o no? Nosotros mismos decimos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, no, fulanito es bueno, dicen, no, ese es bueno. Ahora, ¿sabes por qué los humanos tienen un concepto erróneo de sí mismo? Es porque nos estamos midiendo con el estándar equivocado. ¿A qué me refiero que nos estamos midiendo con el estándar equivocado? Nosotros nos consideramos buenos porque nos comparamos con otras personas. Un ejemplo, si yo me comparo con un violador, si yo me comparo con un secuestrador, si yo me comparo con un narcotraficante, si yo me comparo con un asesino, yo digo que soy bueno. Yo digo, no, a mí que me pongan en un pedestal como un santo, a mí que me canonicen de una vez. Sí, ¿y por qué, hermano Diego? No, mira, yo no violo, yo no robo, yo no mato, yo no secuestro, yo no ando traficando con drogas, entonces yo soy bueno. Ese es el error del humano, que el humano piensa acerca de sí mismo porque se compara con otro humano. Pero la verdadera medida no es compararnos con las demás personas. La verdadera medida para ver si somos buenos o malos es que la persona nos comparemos con Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esa es la verdadera medida. Entonces, mire, cuando personas a usted le digan que son buenas, hombre o mujer, usted hágale esta pregunta. Usted dígale, ¿es tan bueno como Cristo Jesús? Ahora, ¿quién se atrevería humanamente a decir, ya sea hombre o mujer, que es igual de bueno o buena que Cristo Jesús, hermano? ¿Cree usted que haya alguien? No. Ahora, para que una persona pueda ser llamada o considerada buena, tiene que vivir como vivió Cristo Jesús, hermano. Y Cristo Jesús vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios todos los días de su vida, hermano. Pregunto, ¿habrá, aparte de nuestro Señor Jesucristo, habrá una persona que todos los días de su vida viva en perfecta obediencia a la ley de Dios, hermano? ¿Cree usted que haya una sola persona? Escuche, dije que todos los días viva en perfecta obediencia de acuerdo a la ley de Dios. No. Entonces, por lo tanto, como no hay una sola persona, entonces no hay ni uno solo que sea bueno, hermano. Y si no somos buenos, entonces lo correcto o lo cierto, lo verdadero es que somos malos, es que somos injustos, es que somos pecadores, hermano. Entonces el arrepentimiento comienza cuando la persona piensa de nuevo acerca de mí. O sea, cuando analiza y se compara con Cristo, la persona dice, en verdad no soy bueno. En verdad, comparándome con el carácter de Cristo, soy malvado, soy pecador, soy muy injusto. Ahí, hermano, comienza el verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Cuando la persona reconoce que es pecador y malvado, es cuando entiende que entonces necesita a un salvador, porque él mismo o ella misma no se puede salvar, hermano. Es cuando la persona se convence del pecado, de que es pecador, de que es pecadora. Es cuando va a decir, necesito a Jesús como el salvador de mi alma, hermano. Amén, gloria a Dios. Mientras la persona no se mire conforme la Biblia dice que el hombre es malvado, pecador, malo, la persona no va a querer venir a Cristo, hermanos. Porque la persona cree que es lo suficientemente buena para merecerse el cielo. Nadie merecemos el cielo, hermano. Porque todos, unos de una forma, otros de otra, todos hemos quebrantado la ley de Dios, hermano. Absolutamente todas las personas la hemos quebrantado, hermano. Amén. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Pero el arrepentimiento comienza, hermano, en la mente o en el pensamiento, y esto me tiene que llevar a pensar de nuevo acerca del pecado. Ya dijimos, pensar de nuevo acerca de Dios, pensar de nuevo acerca de mí mismo, ver a Dios como realmente Dios es, justo, santo, verme a mí mismo como la Biblia dice que soy, un pecador
y no bueno, como a veces yo creo, y ver el pecado o pensar de nuevo acerca del pecado. ¿Por qué le digo pensar de nuevo acerca del pecado? Porque cuando uno no se ha arrepentido, nosotros minimizamos el pecado. Nosotros los pecados los hacemos chiquitos. Yo me recuerdo que uno a veces no mira con gravedad el pecado. Me recuerdo que se decía de un tío mío allá en México que tenía su esposa, o sea, mi tía, pero él era muy mujeriego, para variar, ¿verdad? Y cuando le decían que por qué él era así, si mi tía era una mujer decente, era una mujer sumisa, obediente, fiel, que lo cuidaba bien a él, lo atendía bien, lo respetaba, le decían que por qué él era así. Y sencillamente la respuesta de mi tío era, pues es que si se ofrecen, no podemos desaprovechar la oportunidad, decía. ¿Por qué pensaba así? Porque él no miraba como grave el pecado del adulterio, hermano. Porque él miraba como decir, si me sale la oportunidad, no la voy a dejar pasar. Entonces, necesita la persona a la hora de arrepentirse pensar de nuevo acerca del pecado. La Biblia nos dice, hermano, que delante de los ojos justos de Dios, hermano, el pecado es algo grave. El pecado es algo que Dios odia, es algo que Dios aborrece, mis amados hermanos. Entonces, el arrepentimiento comienza con pensar de nuevo acerca del pecado. Un ejemplo, antes minimizábamos el pecado, pero ahora necesitamos entender que el pecado es algo grave. Antes nos deleitábamos en el pecado, ¿sí o no? No, es que para el pecado hasta sacábamos el pecho, ¿cierto o no? A la hora, por ejemplo, de estar con los amigos, yo pago, decía, tráiganse otras. Sacaba el pecho uno. Y el otro decía, no, yo las pago. No, ey, no, ¿qué te pasa? Decía, ¿qué te pasa? No, estas las pago yo, decía. Estas corren a cuenta, oiga, corren a cuenta mía, decía. Tráetelas. ¿Cierto o no? Y si por ahí uno decía, yo me tomo 10, el otro no se quería dejar. No, 10 es poquito, decía. No, 10 no es nada, dejas como que si estoy tomando agua me las tomo yo, decía. Y era un deleite. Antes de conocer del Señor, las personas, cuando no conocen del Señor, presumen, hombres casados presumen de con cuántas mujeres han estado aparte de su esposa. Como si fuese una competencia. Como si quisieran un trofeo o un premio, hermano, por sus pecados. Cuando la persona experimenta un verdadero arrepentimiento, piensa diferente acerca del pecado. Ahora ya no se deleita en el pecado, ahora lo aborrece así como Dios lo aborrece y se aparta y se aleja de él, hermano. Entonces, así comienza el pecado en la mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar acerca de Dios, de mí mismo y acerca del pecado. Pero pase la imagen que sigue, hermano, también. Ahora, una vez que la persona ve con los ojos de Dios, ve a Dios como Dios realmente es, justo, santo, bondadoso, compasivo. Una vez que la persona en su mente se mira como la Biblia lo dice que es el hombre pecador, caído, malvado, que necesita perdón y restauración. Y una vez que la persona reconoce que el pecado es algo grave y algo de lo que se debe de alejar, entonces pasamos a lo que es el arrepentimiento en palabras, o sea, la confesión del pecado. ¿Por qué? Porque confesar, hermano, los pecados es hacerse responsable de sus acciones. Cuando la persona confiesa sus pecados, se está haciendo responsable por sus malas acciones, hermano. La Biblia habla de la confesión de pecados. Ahí están los pasajes, se los voy a leer. Mateo 3:6. Por ejemplo, busque ahí en su Biblia Mateo 3:6. La Biblia dice que cuando Juan bautizaba a las personas, ¿sabe qué era lo que la persona hacía antes de que Juan lo metiera al agua? La persona públicamente confesaba sus pecados. ¿Cuántos se hubieran atrevido, hermano, a que antes de que lo hubieran metido bajo el agua, públicamente hubiera confesado sus pecados? A ver, levante la mano los que se hubieran animado. ¿Qué pasó? No, nadie da. Que dice uno, no, hombre, ¿cómo va a contar mis sinvergüenzadas? Imagínense.
Ahí mismo se me termina el testimonio, diga, el día del bautismo, de contar tanta sinvergüenzada. Bueno, cuando venían a Juan, dice que las personas se bautizaban confesando sus pecados. Estamos ahí en Mateo 3:6, hermanos. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué dice, hermano? Confesaban sus pecados. Confesando sus pecados. Aquí quiero explicarles esto. El arrepentimiento abarca la confesión de pecados. Porque al confesarlos me estoy haciendo responsable de mis acciones. Pero note algo. Confesión de pecados no es como la oración que lo hacen a uno que haga aquí enfrente al altar, de decir, repite después de mí, confieso que soy pecador. No. No es decir, confieso que soy pecador. La confesión de pecados, hermano, es que la persona confiese exactamente los pecados con los cuales ha ofendido a Dios. Esa es la verdadera confesión de pecados. ¿Sabe cuál es el problema? El problema de las iglesias cristianas evangélicas es que cuando vimos algunos errores doctrinales de la iglesia católica, nosotros nos fuimos hasta el otro extremo. Un ejemplo, la iglesia católica practica la confesión de pecados, de que la gente va con el curita, ¿verdad? Y le cuenta al curita sus sinvergüenzadas, y el curita lo manda a rezar 3 Padres Nuestros, le dice, ya quedaste arreglado, vete para tu casa. Entonces, como la iglesia católica practica eso, nosotros las iglesias cristianas nos fuimos al otro extremo. Nosotros no hablamos de confesión de pecados. Pero bíblicamente, hermano, la confesión de pecados era reconocer los pecados que se habían cometido. Ahora, incluso se lo digo, no necesariamente usted se lo tiene que confesar a un hombre, a un pastor o a un líder. Pero sí es que cuando usted ore o cuando enseña a otros a que debe de confesar sus pecados, sí es que la persona de una manera clara le pida perdón a Dios por los pecados que él o ella ha cometido. O sea, para que me entienda, si la persona robó, la persona debe decir, Señor, te confieso que he pecado robando, Señor. Te confieso que pequé, por ejemplo, de idolatría, Señor. Te confieso que pequé yendo a visitar a brujos, a hechiceros, a los ocultistas, Señor. Te confieso, Señor, que pequé codiciando lo que no debía codiciar. A esa confesión se refiere la Biblia, hermano, confesión de pecados. Porque qué fácil es decir, Señor, te pido perdón por mis pecados, amén. Sí, pero ¿cuáles pecados? Es necesario eso, hermano. Mire, leamos el otro pasaje, primera de Juan 1:9, nos dice que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Mira la promesa de la Biblia, mira la palabra de Dios. El que confiesa sus pecados, Jesucristo es fiel y Él es justo a su palabra. Amén. Y dice, hermano, que Él es justo para perdonar los pecados y limpiar la vida de esa persona de toda maldad, hermanos. Entonces, la confesión de pecados es parte del arrepentimiento. Es guiar a la persona y decirle, tienes que confesar tus malas acciones delante del Señor. Confiésele al Señor todos tus pecados. Es más, ¿sabía usted que los pecados ocultos pueden llegar incluso hasta afectar la salud física? ¿Sabía usted eso? Porque recuérdese, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando espiritualmente alguien está mal, físicamente puede llegar a estar mal. Hay gente que está enferma por pecados ocultos o pecados no confesados. Hay gente que físicamente está enferma porque tiene pecados ocultos o pecados no confesados, hermano. Y es por eso la importancia cuando estamos instruyendo a personas de decirles, debe de confesar sus pecados. Todos.
aún los más vergonzosos o los más abominables, confiéselos al Señor. Es de decirle a las personas, hermano, Amén. y decirles: Jesús ha prometido que si usted los confiesa, Él lo va a perdonar y Él lo va a limpiar de toda maldad, hermano. Amén. No lo vamos a leer, pero Santiago 5:16 dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y hallaréis sanidad. Note, la sanidad viene con la confesión. Mire, me recuerdo un caso allá en Nashville, no voy a mencionar el nombre, no es mi intención. Me recuerdo un joven, escuche bien, mire lo importante que es la confesión de pecados. Mire bien, en Nashville, Tennessee, había un hermano, un joven, que él era líder de los diáconos. Ahora, para ser líder de diáconos se supone que es una persona centrada. No van a poner ahí a alguien que anda a medias tintas. Una persona centrada, hermano, responsable, que estaba ahí en los cultos, de testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pues usted lo miraba y todo se miraba bien. Uno decía: no, pues el hermano calidad, ¿verdad? Pero en una ocasión nos mandó a reunir con el pastor y algunos otros hermanos. Y son de esas reuniones que uno dice: híjole, llora, a ver con qué va a salir o qué va a pasar, ¿verdad? Y el hermano, ahora, los religiosos, los fariseos, son de los que los condenan. Pero más bien yo ese día dije: yo admiro a ese hombre por su sinceridad, porque no es fácil hacer eso. Nos reunió y dijo: quiero confesar esto. Dijo: yo no quiero seguir con el cargo de líder de diáconos. No, pues todos: pues ¿por qué, verdad, el pastor? ¿Por qué? Y el varón dijo: porque estoy teniendo problemas con la pornografía, porque no puedo dejar de ver pornografía y estoy batallando y yo no quiero estar así sirviéndole al Señor. Ahora el fariseo hubiera dicho: traigan las piedras porque este pobrecito no sale vivo de aquí. No, el fariseo hubiera dicho: a ver, alguien ahí en los parqueaderos hay piedras, tráiganse unas rocas grandotas, pero para que no quede vivo este. Mas sin embargo, hermano, el joven confesó sus pecados. Yo les aseguro, habemos a veces personas en la iglesia que andamos con cosas bien ocultas y que no nos atrevemos a tener esa sinceridad y a decir: hermano, estoy en esto. Y él lo dijo: estoy viendo pornografía y no puedo parar y no quiero servirle a Dios así, ayúdenme, dijo. Oramos por él. Sí, se detuvo un poquito en su cargo, pero estuvimos orando por él. Y gracias a Dios, al tiempecito, no pasó mucho tiempo, porque mire cómo es Dios, al tiempecito el Señor le envió a su costilla y se casó. Y yo espero en Dios que ya no tuvo ese problema. Pero lo que le quiero decir, la confesión es algo importante, hermanos. Cuando uno confiesa, te puede evitar que llegues a algo peor. Entonces, aunque uno ya ha fallado, a veces es mejor confesarlo, hermano. Porque si lo confiesas, el Señor está mirando tu integridad, tu honestidad, y el Señor dice: te voy a perdonar y te voy a ayudar a restaurarte para que no caigas más. El problema es cuando ando mal y me sigo quedando callado. Porque me sigo quedando callado y me va a llevar a más, hasta que la caída es muy fuerte. Entonces, si la caída es muy fuerte, la levantada no va a ser muy fácil. Pero nada hay imposible para Dios, hermano, porque Dios puede levantar a un al que ha caído, mis amados hermanos. Porque nada hay imposible para nuestro Dios, mis amados hermanos. No hay nada imposible para su poder, para su grandeza, para su misericordia, mis amados hermanos. Pero yo no le recomiendo a nadie caer. O sea, usted no diga: bueno, voy a ver si siento que Dios levanta, pues no voy a caer. Olvídese, hermano. La levantada duele, pero Dios lo puede hacer. Entonces, esa es la segunda dimensión, confesión. Pase la imagen que viene, hermano. Vamos a mirar el tercer punto: arrepentimiento en obras. Entonces, mire, primero la persona en su pensamiento se arrepiente, o sea, piensa diferente. Entonces ya después confiesa que es pecador, confiesa sus pecados. Pero no basta con confesarlos. Como mi cuñado: me arrepiento de haberte dejado los ojos morados y haberte desgreñado y haber trapeado la casa contigo y toda la cuadra, y pues, pero a los 2 días pues prepárate, ¿no? Porque pues otra desgreñada te voy a dar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento en obras
se refiere a la corrección del pecado. Arrepentimiento en obras es corregir lo que está mal o lo que es posible corregir. ¿Por qué? Porque hay cosas que hicimos en el pasado que ya no son posibles corregir, hermano. Un ejemplo, si usted tuvo una enemistad, un problema con una persona que ya falleció, ya no le puede ir a pedir perdón. Ya falleció. Pero arrepentimiento en obras es corregir el pecado. Y te voy a poner dos ejemplos. Lucas 3, hermano. Vámonos rápidamente a la Biblia, hermano. Lucas 3, por favor. Vaya conmigo a su Biblia. Lucas 3, verso 8. Entonces, cuando usted esté guiando a otras personas a Cristo, hábleles de la convicción del pecado, confesión del pecado y corrección del pecado. O sea, dígale, mire, ya una vez que usted acepta cuáles pecados ha estado practicando, corríjalos, cambie, aléjese de eso, apártese de todo eso. Mire, Lucas 3, 8, está hablando Juan Bautista, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Note el verso 10, hermano. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Mira, la gente dice, Juan, ¿qué hacemos entonces? Note cómo Juan, como les está predicando el arrepentimiento, dice, hay que corregir lo que está mal. Hay que cambiar. Dice el verso 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahora los publicanos eran los que cobraban impuestos, y acuérdense que al cobrar impuestos le cobraban de más a la gente, o como decimos en México, los transaban, pues, eran tranzas los publicanos. Eran tranzas, pedían dinero de más. Entonces, ellos le dicen a Juan, ¿y nosotros qué hacemos, Juan? Verso 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, pidan nomás lo que es, no le roben a la gente, no los estafen. Verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, ¿cuántos están contentos con su salario? Muy poquito pagan, dice aquí. No, muy. Mira, ando sudando la gota gorda y poquito paga dice. Fíjate cómo Juan relaciona el arrepentimiento con estar contento hasta con el salario. Pero no sé si usted notó, hermano, que Juan le está hablando de la corrección del pecado. Dice, el que tenía 2 túnicas, corrija su egoísmo y déle al que no tiene. A los publicanos les dijo, si están estafando a la gente, la están transando, ya no los trancen, cobren nomás lo que es. Y a los soldados, no extorsionen y conténtense con su salario. Veamos el otro ejemplo, yo sé que usted lo sabe, Lucas 19, el ejemplo de Zaqueo. Note cómo en Zaqueo hubo un arrepentimiento en el pensamiento, hubo convicción del pecado en Zaqueo, hubo confesión del pecado en Zaqueo y hubo corrección del pecado en Zaqueo. Lucas 19, hermano, verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira el arrepentimiento de Zaqueo, hermano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, hermano. Entonces, arrepentimiento es convicción de pecado. Zaqueo se sintió convicto de su pecado y después lo confesó. ¿Cuál era? Defraudar gente. Aquí dice, y si he defraudado, él confiesa que él había estado defraudando, pero note cómo Zaqueo no solamente confesó, sino Zaqueo corrigió. Le dice a Jesús, si en algo he defraudado, se los voy a regresar 4 veces. Note la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación
a esta casa, hermano. Ahí comienza la salvación, hermano, cuando la persona experimenta un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona reconoce que es pecador, confiesa sus pecados y corrige su vida pecaminosa, hermano, entonces la salvación viene a esa vida, hermanos. Es ahí, hermano. Jesús dice de Zaqueo: hoy llegó la salvación a la vida de este hombre, hermano, porque se arrepintió. En otras palabras, el arrepentimiento como corrección es que el que toma ya no tome, pues. El que se echa trago ya no se eche tragos. No que una palacet. ¿Y por qué no tomamos palacet, pues? ¿Verdad? Si es palacet, el agua quita la sed, ¿sí o no? En otras palabras, que el que robe ya no robe. En otras palabras, que el que en la casa todavía le pone sus cachetadas a su mujer, ya no se las ponga, hombre. O si la mujer cachetea al hombre también, porque también hay casos. Sí, también hay casos donde las mujeres se ponen parejito al hombre. ¿Sí o no? Hay hombres que les han dado visas humanitarias, imagínense. ¿Por qué no? Pues que mi mujer me ponía como campeón. Pero eso es lo que es el arrepentimiento, que si le pegaba ya no le pegue. El arrepentimiento es para un hombre que si está con otra mujer que no es su esposa, deje esa relación y le sea fiel a su esposa, o viceversa, hermanos. Eso es verdadero arrepentimiento, corregir lo que está mal, hermanos. Y ya termino con esta imagen. Pase la siguiente imagen, hermano. Debemos advertir a las personas por qué es necesario arrepentirse. Te doy 2 razones. Porque el arrepentimiento es lo que hace posible recibir el perdón de Dios. Dios da el perdón únicamente a los que se arrepienten, hermano. Entonces es necesario arrepentirse para recibir el perdón de Dios. ¿Y por qué les debemos de advertir a las personas de que necesitan arrepentirse? Porque un día todas las personas daremos cuentas a Dios por nuestras acciones, hermano. Dice Hechos 17:30 y leo el 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira lo que está diciendo Pablo, hermano, ahí en Atenas. Dice: Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a las personas. Va a haber personas que le van a decir: no, pero pues yo no me quiero arrepentir. Entonces es de advertirle, decirle: es necesario. ¿Sabes por qué? Es de decirle a la persona: porque un día Dios te va a llamar a cuentas. Y es mejor, hermano, que cuando Dios nos llame a cuentas, nuestra cuenta ya haya sido saldada por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, hermano, para que cuando le demos nuestra cuenta al Señor, nuestros pecados ya hayan sido todos perdonados, lavados y limpiados con la sangre del Cordero, hermano. Entonces decirle a la gente: es mejor que cuando llegues a ese encuentro con Dios, tu deuda esté saldada. Porque si la persona no se arrepiente, Dios le va a pedir cuentas, hermano. Entonces, ayudemos a las personas, hablemosles del arrepentimiento. Pónganse de pie, hermano, vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Entonces, este es el verdadero arrepentimiento en el pensamiento, en palabras y en obras. Convicción del pecado, confesión del pecado, corrección del pecado. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea.